apóstol Jesús Díaz, que hoy lo hemos invitado para que traiga una palabra que selle nuestra vida y que nos rete. Levante las manos, diga: Señor, tú eres mi dulce compañía. No los oigo. Señor, tú eres mi dulce compañía. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos amanecieron hoy bien felices? A ver, levante la mano derecha los que no se bañaron esta mañana. Mire qué cantidad de gente. Qué bárbaro. Qué tremendo ustedes, ¿no? Qué honor poder estar aquí para servirle al Señor junto con ustedes. Para mí es un gran privilegio siempre que puedo llegar a este lugar y servir al Señor en un ministerio tan destacado en el mundo entero como es el ministerio del apóstol Eduardo Cañas. Damos gracias a Dios por eso y disfrutamos mucho el poder estar aquí para servirles en esta mañana. Contentos ahí en Bucaramanga sirviendo al Señor. ¿Cuándo van por allá, mano, por la tierra? Bueno, hoy vamos a disfrutar todo este día trayendo una palabra muy puntual que sé que les va a bendecir a todos de manera muy especial. Hace años disfrutamos ese honor de venir de vez en cuando aquí cuando se nos da la oportunidad y siempre sembrar una semilla de la palabra. Estamos convencidos que el Señor no solo está interesado en llevarnos para el cielo algún día muy cercano. Aparte de Él querer llevarnos para el cielo, el Señor está muy interesado en que antes que nos vayamos para el cielo, aquí en la tierra escribamos la historia que nadie en nuestra familia quiso escribir antes. ¿Ustedes lo creen? Quiero contarle algo para echar una base y colocar la palabra, pero no sin antes, porque después no va a haber tiempo al final. Quiero decirles que traje un material, siempre lo hacemos. Bendigo a Dios por los libros, CDs, videos que hacen tanto bien en tantos lugares. El material grabado en audio, en video, llega a sitios que uno ni se imagina. Entonces allá a la salida hay una mesa, ahí está mi hijo mayor. Con mi esposa tenemos 3 hijos varones y ya tenemos un nieto varón. Puro producto para dama. Para colaborar con la escasez, hermano. Ok, allá está la mesa con el material para que ustedes lo lleven. Hay 20 temas distintos, 20 conferencias distintas, enfermedades de la actitud y cómo sanarlas. Bueno, varios. El tema de cómo ahuyentar a la suegra y prosperar se me acabó ya. No lo pregunte. Hay 20 temas distintos, pero de esos 20 yo tomé por aquí nota. Les recomiendo que ojalá lleve 4 por lo menos. Uno se llama cómo convertir una idea en un negocio, tremendo tema. Otro se llama sea enemigo de la pobreza. Otro se llama la presencia que trae prosperidad. Y uno más que se llama fórmula de Dios para prosperar. De esos 4, si quiere que le recomiende uno solo, en su casa no puede faltar el tema fórmula de Dios para prosperar. Es un tema impresionante donde de los 4 principios que enseño, uno de ellos es la honra a los padres. Eso no puede faltar en nuestros hogares. Allá está ese material para que ustedes lo lleven en esta presentación con mucho gusto. Y hay unos poquitos libros de un apóstol que el apóstol Eduardo conoce y yo conozco, el apóstol Yamil Jiménez Tabás. El libro Dios quiere prosperarte. Es un libro, yo nunca vendo libros de otro predicador, pero este libro me consta que aporta mucho para que la gente tenga una visión clara de lo que es la prosperidad. Escúcheme esto, por favor. Hace unos años estaba en una nación predicando a una organización que tiene más de 1800 iglesias, y estaban los pastores y los líderes.
y me invitó el apóstol de esa organización para que yo fuera el predicador. Y comenzó la actividad, pero cuando terminaba de predicar o antes de predicar, pues estaba allí con los hermanos compartiendo, saludándolos, y me llamó la atención específicamente eso, que había mucha gente que su aspecto y su forma de hablar se veía la pobreza. Eso me llevó a orar esos días para que el Señor me diera una palabra para ellos muy puntual. Y estando en mi cuarto orando, no quiero con esto impresionarle, solo quiero testificarle algo que Dios me habló. Y estaba orando en mi cuarto y el Señor me habló algo que pues yo no le había escuchado a nadie. Pero el Señor me dijo: Jesús, quiero que sepas algo, que yo comienzo a levantar una generación de inversionistas. Y me dijo esta frase: que nunca va a parar, que nunca se va a detener. Cuando yo oí eso, le dije: Señor, explícame cómo es esa generación, cómo es esa gente, cómo es esa raza que se levanta y por qué la levantas. Y el Señor me dijo: ellos tendrán, esa generación no parará de invertir, porque les será revelado lo valioso, lo importante, lo contundente que es invertir en el reino de Dios. Ellos lo disfrutarán y lo enseñarán a sus descendencias, y será algo que no va a parar. Y me dijo el Señor: esa generación de inversionistas tiene unas características. Me dijo Él: una característica es que ellos son levantados o activados desde el altar. Me dijo: llegó el tiempo en que no tiene que esperar la iglesia que sean los catedráticos o las facultades universitarias las únicas que activen empresarios y profesionales supuestamente para que triunfen. El Señor me dijo: llegó el tiempo en que la facultad de mayor autoridad sea abierta para empoderar a los hombres y a las mujeres para que realmente prosperen con el objetivo que tienen que prosperar. Entonces me dijo: esa generación va a ser activada desde el altar. Me dijo: esa generación tendrá la facultad que tomarán en sus manos polvo y lo convertirán en oro. Esto queriéndome decir que aún tomarán negocios fracasados y los harán prosperar, y en sus manos las cosas prosperarán, como dice Deuteronomio. Y me dijo el Señor: esa generación tendrá pasión por ganar las almas perdidas, pero no será una pasión que solo termina con repartir unos tratados en alguna cárcel, hospital o en la calle. Será una pasión que los llevará a ellos a producir recursos para pagar los proyectos más costosos que haya para predicar el evangelio. Señores, convencido de eso, pero plenamente a pie junto, todos estos años, por donde quiera que el Señor me lleva, estoy entregando esta palabra, porque sé que la genética divina por la palabra es impartida, porque los hombres de Dios, como el apóstol Eduardo Cañas y muchos hombres de Dios más que se paran en esta tarima, no andamos predicando un sermón, ni andamos dando una charla. La palabra charla viene de charlatán. Nosotros andamos impartiendo la palabra, y en la palabra va la genética divina, y esa genética divina empodera a la gente para que el sueño de Dios se haga realidad. Y tengo convicción que en este día algo va a soltarse directamente del trono de Dios sobre toda esta comunidad Manantial, y algo impresionante financieramente hablando comienza a suceder para la gloria de Dios. Si lo cree, aplaude al Rey de Gloria y dale un grito de júbilo al Señor, celebrando eso en el nombre de Jesús. Muy bien, quiero que presten mucha atención a la palabra y a un acto profético que haremos al final. Hace años un apóstol me dijo: Jesús, que nunca se te pierda el espíritu aprendible. Y me dijo el apóstol Lucas Márquez: nunca olvides que uno tiene que saber comportarse frente a los ministerios apostólicos y proféticos, porque en cuestión de segundos, con una palabra divina, nuestra vida puede ser cambiada y transformada. Quiero compartir esta palabra con ustedes, porque el Señor me dijo: levanto en el continente un ejército de enemigos de la pobreza.
Y yo quiero entregar esta palabra: sea enemigo de la pobreza. Dile que está a tu lado: sea enemigo de la pobreza. Señores, pobreza no tiene que ver solamente con pedir limosna. Pobreza no tiene que ver solamente con dormir debajo de un puente. Una persona pobre es aquella que no es capaz de sostener dignamente a su familia. Esa es una persona pobre. ¿Qué es sostener dignamente a su familia? Que haya suficiente provisión para comer, para vestir, para vivir, para estudiar, para proyectarse. Y dice la Biblia que el justo le dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que en Bucaramanga lo llamamos nietos. Entonces, tenemos una tarea bien seria, bien seria. Y es la tarea de decirle a la pobreza: ¿sabe una cosa? De mi casa se va, porque aquí comienza a gobernar los principios divinos. Y como yo pasé por ahí, yo sé qué es ser pobre y sé qué es comer tierra. Y yo pasé por ahí y Dios me sacó de allí. Tengo autoridad divina para enseñar esto en el nombre de Jesús. Quiero entregarle estos principios, pero este tema me lo dio el Señor un día que compré un libro. Lo vi en una librería aquí en Bogotá y me llamó la atención. El libro se llama, creo que se llama así, La pobreza y cómo acabarla en nuestros tiempos. Es escrito por un hombre que el New York Times lo califica para esa época, hace unos pocos años atrás, como el mejor economista del mundo. Y por su conocimiento escribió ese libro. En ese libro este hombre ofrece no solo algunos principios de cómo la gente derrota la pobreza, sino que él dice que por cuanto él lleva más de 25 años siendo catedrático, que por cuanto él ha asesorado más de 100 naciones de la tierra y tiene mucha experiencia en eso, dice él que en ese libro están los principios. Dice: para que las naciones, no las personas, habla a las naciones. Dice: para que las naciones que están consumidas en la pobreza y en el endeudamiento, dice él, sean libres de la deuda antes del año 2025. Mira esto. Y yo dije: si este hombre que desayuna, almuerza, estornuda y come y duerme, porque tiene 25 años de experiencia, es capaz de enseñar eso, ¿cuánto más nuestro Dios, que tiene más de 25 años de experiencia? ¿Cuánto más nuestro Dios, que ha trabajado con más de 100 naciones en la tierra? ¿Cuánto más Él puede abrir su palabra de autoridad y decir: aquí están los principios para que la gente erradique la pobreza en nuestro tiempo? No más allá, ahora, en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Por eso yo abro la palabra en este día y declaro que la genética de la palabra se mete a tu vida y se mete a tu casa. Y a partir de estos segundos en adelante, jamás en tu existencia disfrutarás un solo momento ser pobre, porque serás llevado a la convicción de Dios. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nadie necesita la unción de Dios para vivir derrotado debajo de un puente, enfermo, canceroso, sidoso. Cualquier distraído hace eso sin la ayuda de Dios. La ayuda de Dios es para hacer ponencias muy serias a nuestra familia y mejorar nuestra línea familiar. Me puse a trabajar en este tema y esto es lo que el Señor me dio. Comprendí algo que me enseñó un gran amigo mío, asesor de multimillonarios en el mundo. Él me dijo: Jesús, el mejor favor que le puedes hacer a los pobres es dejar de pertenecer a ellos, es dejar de ser una amenaza, una competencia para ellos. Si tú quieres hacerle bien a los pobres, tienes que salir corriendo del club de ellos y no ser una amenaza para ningún pobre en el nombre del Señor, sino una respuesta. Porque sabemos que Dios no rechaza al pobre, pero Dios no fue el que dejó el espíritu de pobreza. La pobreza no es un sentimiento, la pobreza es un espíritu que tiene que ser derrotado por la palabra. Entonces, quiero que miremos rápidamente, podría nombrarle más, pero rápidamente miremos a 8 enemigos de la pobreza según la Biblia. Vamos rápido a Génesis capítulo 45, por favor. Busca ahí en tu Biblia Génesis 45, y de ese capítulo leeremos el versículo 11, que dice de la siguiente manera: Génesis 45:11. Y allí
te alimentaré. Está hablando de José a su papá. José está en palacio y le manda a decir a su papá que se venga. Y le dice: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años. Diga conmigo: 5 años. Aún quedan 5 años de hambre, dice, para que no perezcas de pobreza. Mira qué tremendo: de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tiene. Miren los grados en que la pobreza va alcanzando las familias y va alcanzando las personas. José es el primer enemigo de la pobreza que yo quiero nombrar en esta oportunidad. ¿Por qué lo llamo así? Porque, señores, nadie podrá ver lo devastadora que es la pobreza hasta que no está en palacio. Cuando José llegó a palacio, dijo: wow, se puede tener mejor cama, se puede tener mejores muebles, se puede tener mejores caballos y carrozas. En ese tiempo José dijo: esto aquí en palacio, comparado con lo que papá tiene en la casa y con el hambre que hay, ellos van corriendo hacia un destino de pobreza. Y José le manda una carta a su papá y le dice: papá, alista maletas y te vienes, porque yo te voy a poner en lo mejor de la tierra. Cuando nosotros, al igual que José, estamos en el palacio del rey, cuando estamos en los principios del reino de Dios, estamos llamados a ver la pobreza como tiene que verse. No como una amiga bienvenida en casa, no como una amiga bienvenida a la familia. No, señor, la pobreza hay que verla como tiene que verse, como la vio José. Le dijo: papá, corra para acá, porque faltan 5 años de hambre, y si no te vienes, perecerás de pobreza, tú, tu casa y lo que tienes. Y así ha habido millones de personas que la pobreza primero los tocó a ellos con su mentalidad, luego se metió a su casa, afectó su descendencia y también pasó y afectó lo que tenía. Y cuántas historias de gente que en pocos meses perdió todo lo que tenía por un espíritu de pobreza que se metió a su casa. Hoy nosotros tenemos que ser la voz para nuestra familia. No tengas miedo de decirle a la gente: vamos a la iglesia, venga, escuche la palabra, porque aquí nos enseñan cómo salir de la pobreza, cómo avanzar, cómo visionar, cómo conquistar, cómo ganar. Para mí, José es el primer enemigo de la pobreza de un equipo de amigos que estamos constituyéndonos para seguir adelante con este proyecto. Vaya conmigo a Nehemías, por favor. Busque Nehemías, el capítulo 5. Nehemías 5, versículo 1. Esto es impresionante. Da como miedo leerlo, pero hay que leerlo. Dice Nehemías 5:1: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Una cosa es sacar un crédito para comprar un televisor, un carro, una motocicleta, un computador o algo así por el estilo. Pero otra cosa, señores, es empeñar o sacar prestado para comer. Eso es un nivel de pobreza en el cual, señores, más de 1.000 millones de habitantes de la tierra están consumidos. Y Nehemías escuchó el reporte y dijo: hemos tenido que empeñar, hemos tenido que sacar prestado. Esas dos palabras son muy comunes. Y a veces nuestros padres en las casas dicen: no, mijo, eso el que no debe nada tiene. El que nada debe nada tiene. Eso es mentiras. La cultura del endeudamiento es una cultura o una ramificación de la pobreza y la miseria. Entonces Nehemías escucha que aún para comer ellos están sacando prestado. Versículo 4 dice: y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Se comían todo lo que producían y no les alcanzaba, y luego estaban sacando prestado para pagar los impuestos que tenían que pagar al rey. Pero el versículo 5 es sencillamente asombroso y dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas,
porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué era dar hijos en servidumbre? ¿Era pagar o era empeñarlos o era sacar préstamos y dejarlos allá para que ellos trabajaran o pagaran con trabajos pesados? Pero lo terrible y lo que hace que Nehemías reaccione como reaccionó es que él sabía que muchos muchachos y muchachas que eran empeñados, cuando dice que servidumbre, es porque eran sometidos a trabajos sexuales como lesbianismo y homosexualismo. Hoy día no es distinto, señores. ¿Cuántos de nuestros muchachos en América Latina desfilan hacia Europa y hacia otros países de la tierra? Dizque a cuidar abuelitos, dizque a cuidar niños, y muchas veces es para ir a prostituirse. La razón, una, se llega a la conclusión que está en pobreza. Y le dicen Nehemías, lo terrible es que nos duele que ya empeñamos algunas hijas nuestras, y lo más terrible es que no tenemos con qué rescatarlas porque nuestras tierras son de otros. Pobreza, señores, siempre ha existido. ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 6, dice el versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Diga conmigo, Nehemías se enojó. No, dígalo más fuerte, Nehemías se enojó. ¿Qué hizo Nehemías? Levante su mano derecha y diga conmigo, a partir de este día, diga: yo me enojo contra la pobreza. No la voy a soportar más. Yo soy enemigo de la pobreza y soy un gran amigo de Dios. ¿Ustedes lo creen? Escúchame bien, ustedes y yo tenemos que ser los José de hoy día, que le decimos a la familia: vénganse para acá, aquí hay provisión divina, aquí hay bendición del Señor. Pero tenemos que ser los Nehemías que nos enojamos. Yo me enojé, yo no entendía. Era un niño, era un joven, era una persona adulta, pero yo no entendía la devastación que había traído la pobreza a mi familia, a mis tíos, a mis hermanos, a mis padres. ¿Y para qué entro en detalles? La pobreza que me hizo pasar una niñez como la que pasé con mis hermanos. Pero hoy, hace unos años, me di cuenta de eso y yo dije: yo me paro firme como Nehemías. Yo me alegro con la bendición de Dios, pero soy una persona enojada contra la pobreza. Donde quiera que voy, le desbarato sus planes. Donde quiera que voy, la desenmascaramos, porque ella no es un don de Dios. Es un intruso enviado por Satanás para traer tristeza y dolor a los hogares. Pero ahí no para todo. Vaya rápido conmigo a Gálatas, por favor. Epístola de Pablo a los Gálatas. Los que tienen sueño griten amén. Ay, Dios mío, despiértalos, por favor. Gálatas capítulo 2. Ay, pastor, usted sí es. Gálatas 2:9 dice así. Gálatas capítulo 2 versículo 9 y versículo 10. Dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, aquí está el tercero, diga conmigo Jacobo. El cuarto diga Cefas. El quinto diga Juan. Ahí hay tres más, ya van cinco. Dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. O sea, no eran unos pintados a la pared. Esta era gente de autoridad en la iglesia. Dice: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pastor, venga, hermano, venga, corra para acá un momentico. Más o menos lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Dice que Jacobo, Cefas y Juan le dieron a Pablo y a Bernabé. Ahí están otros dos, son 7. José, Nehemías, Jacobo, Cefas, Juan, Pablo y Bernabé. Dice: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. Deme la diestra más. Le dieron la diestra y les hicieron una recomendación. Versículo 10, mira esto. Y dice Pablo: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. O sea, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé. Le dijeron: Pablo y Bernabé, por amor a Dios, vayan a los gentiles, pero si algo les pedimos es que no se les ocurra olvidarse de los pobres. Acuérdese de los pobres. Pero lo que más hizo Pablo no fue hacer mercados para regalarle a los pobres. Tú lees las epístolas de Pablo y Pablo era un formador empresarial.
Pablo era un hombre que enseñaba los dones del Espíritu y enseñaba a administrar. Cuando yo leí esto, pensé que Pablo le escribía a los Gálatas para decirles: hermanos, qué vergüenza, a mí se me olvidó el asunto de los pobres. Pero a Pablo no se le olvidó. Ellos le dieron la diestra y le dijeron: hermano Pablo, con toda la unción que el Espíritu te ha dado, acuérdate de los pobres. Gracias, hermano, Dios me lo lleve con bien. Y dice el versículo 10 en la parte final: lo cual también procuré con diligencia hacer. Lo cual procuré con diligencia hacer. El apóstol ahorita anunciaba el material, porque él con diligencia, él tiene el manto apostólico y está haciendo lo que hizo Pablo. Pablo sanaba a los enfermos, Pablo predicaba del matrimonio, predicaba de los dones, predicaba de los perdidos, predicaba del liderazgo. Pero Pablo dice: cuando me encomendaron esto de los pobres, yo con diligencia, yo animo al liderazgo, animo a cada persona que trabaja en los hogares, animo a cada predicador, con diligencia tengamos un mensaje ungido para los pobres, porque al tener la revelación divina, ellos van a ser arrancados de la pobreza. Si tuviéramos que hablar de un octavo enemigo de la pobreza, hablaríamos de nuestro amado y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque Lucas dice, en su capítulo 4 dice que Jesús tomó el rollo y entonces leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a llevarles buenas nuevas. ¿A quiénes? Y hay una lista como de 9 personas o 9 tipos de personas de la sociedad, pero va encabezada por los pobres. Dice: a los pobres, porque la unción de Dios también es para eso, para llevarle un mensaje a los pobres. Entonces están todos estos hombres que fueron enemigos de la pobreza, que no se casaron con la pobreza. Nehemías tenía razones para casarse con la pobreza. José tenía razones de decir: soy esclavo, me deportaron, mi papá ni siquiera ha venido a buscarme. Y pudo haberse metido en un laberinto de lamentos y haber sido pobre, pero ellos se pararon firmes y dijeron: no, por cuanto mi Dios vive y yo vivo en él, entonces algo grande puede pasar. Yo vine a decirte: Dios no está muerto, mi hermano, Dios está vivo y está a favor tuyo, y Dios va a usarte para hacer en tu familia lo que nunca nadie hizo. Aplaude al Rey de Gloria. Llegó el tiempo de que la pobreza sea derrotada en tu casa para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ojo con esto. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace que la gente viva en pobreza? Aquí hay unas razones de una lista interminable, pero toquemos estas. La primera razón por la que mucha gente vive en pobreza es por la pereza. Diga, sí, la pereza. Ahora, pereza no tiene que ver solamente con dormir. No es que se ponga a tomar pastillas para no dormir. El pastor dijo que no hay que dormir para estar uno rico. No, peor con insomnio y luego pobre también. Porque pereza no tiene que ver con dormir, pereza tiene que ver con actitud. Y Salomón dice: perezoso, mira la hormiga, que no tiene capitán, pero en el verano ella va y corta las hojitas y las trae y las mete a sus cuevas. Y cuando llega el invierno, tranquila, tapa sus cuevas y allá tiene todo el sustento para el invierno. Y Salomón dice: un poquito de dormitar, una mano cruzada y la otra sobre esa. Dice: así viene la pobreza como vagabundo armado. Ya el solo hecho de ser vagabundo es un peligro, y si viene armado, peor. Entonces hay gente que es pobre por la pereza. Hay gente que le pide permiso un pie para dar el paso con el otro. Hay gente que se levanta a las 10 de la mañana, desayuna, reposa hasta la 1, almuerza, descansa hasta las 5, ve las noticias, cena y sigue durmiendo. ¡Qué bárbaro! Hay mucha gente perezosa. El perezoso todo lo aplaza. Aplaza el estudio, aplaza el matrimonio, aplaza ser serio, aplaza comprometerse, aplaza trabajar. Todo lo aplaza. El perezoso trabaja un mes, se gana 2 millones y hasta que no acaba los 2 millones y debe 500,000, no busca trabajo otra vez. Porque el perezoso tiene su mentalidad enferma. La pereza es la razón por la que mucha gente
está en pobreza. Otra razón, hay mucha gente que está en pobreza por las amistades equivocadas. Diga, ay, ay, ay. ¿Han oído esa frase que dicen, no, es que ese se lo tiró a amiguitos que tiene? Uy, es que desde que se hizo amigo de fulano, mejor dicho, amistades. Y Salomón dice, el que sigue a los ociosos parará en la pobreza, dice el Espíritu Santo. Las amistades equivocadas. Tienes que hacer una seria revisión de tu agenda, porque la gente que no te inspira, la gente que no es un diseño de vida para seguir adelante, esa gente tenemos que sacarla, por lo menos no consultarlos. El apóstol Efraín Avelar me enseñó hace años y me dijo, Jesús, uno consigue gente con la cual pierde el tiempo, uno consigue gente con la cual pasa el tiempo, o uno consigue gente con la cual invierte el tiempo. Me dijo, descubre las personas con las cuales inviertas tu tiempo. Necesitamos amistades correctas, hombres y mujeres que nos inspiren correctamente. La tercera razón por la que mucha gente está en pobreza, vaya a Proverbios capítulo 29. La tercera razón es por la promiscuidad. Pareciera que no, pero sí. Proverbio 29:3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Hay mucha gente en pobreza porque sencillamente su estilo de vida y su forma de vivir es la promiscuidad. Y la promiscuidad tiene enquistada dentro de los espíritus que ella imparte, está el espíritu de pobreza. Y dice que el que consulta rameras, el que se prostituye, terminará en pobreza. La cuarta razón por la que mucha gente está en pobreza es porque quieren ganar fácilmente. Les gusta el facilismo. Y dice Proverbios que el que quiere enriquecerse rápidamente, ¿sabe qué dice? Caerá en la indigencia. Ni siquiera pobreza, dicen la indigencia. No hace muchas semanas me comentaron aquí en Bogotá, un muchacho que trabajó y se levantó manejando taxi, compró 5 taxis y compró 2 apartamentos. Y en el último robo masivo que hubo aquí en Colombia de las pirámides, vendió los 5 taxis, vendió los 2 apartamentos y los puso todos allá. Y no vine a criticar a nadie, vine a decir que mucha gente está en pobreza porque algún día quiso enriquecerse fácilmente. La prosperidad no tiene caminos cortos, señores. La prosperidad tiene caminos serios y tiene procesos contundentes que Dios ha dejado para que ella se establezca. Pero mucha gente está en pobreza porque quiere enriquecerse fácilmente. La quinta razón por la que mucha gente está en pobreza es porque nos enseñaron otros a vivir así. Se aprendió de otros a vivir así. Personas que aprendieron de sus abuelos, aprendieron de sus tíos, aprendieron de sus padres. Personas que aprendieron a vivir en hacinamiento. Una casa construida para 5 personas y viven 18. Duermen todos apretados, tan apretados que todos sueñan lo mismo. Había una casa de gente tan pobre, hermano, que dormían por turnos. Sí. Había una casa de una gente tan pobre que los ratones iban a comer a la casa del frente, hermano. Y hay gente que aprendió de otros a vivir así. Eso, mi hijo, tranquilo, que el que nada debe, nada tiene. Eso, tranquilo. Yo los fío. Venga, yo los fío. Y mucha gente cayó en pobreza porque ese fue el diseño que otros le entregaron, la pobreza. Y la última razón por la que mucha gente está en pobreza es por alguna calamidad, las cuales también tienen solución. Por ejemplo, Bartimeo estaba a la orilla del camino mendigando porque había sido ciego de nacimiento. Pero aún cuando todos los oftalmólogos de su época no le podían garantizar poder ver, estaba destinado a vivir en pobreza y mendigando por el resto de su existencia, hasta que escuchó por ahí que hablaba la gente y decía: viene Jesús, ahí viene el maestro, ahí viene Jesús. Y Bartimeo comenzó a gritar como un loco y a decirle: Jesús, hijo de David, ten
ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y la gente lo mandaba a callar. Cállese, ciego, miserable, que ya le dimos ahí una monedita. No, yo necesito que él me atienda. Y Jesús le dijo, ¿qué necesitas? Y él le dijo, Señor, me aburrí de ser pobre, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, se ha hecho, y al instante recobró la vista. La gente ciega es pobre, pero los que tenemos visión vamos a prosperar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La calamidad de la mujer del flujo de sangre, casi 5,000 días con su periodo menstrual. Dice que todo lo que tenía lo perdió consultando a los médicos. Llegó a la pobreza por una calamidad. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, dijo, yo voy a tocar el borde del manto. Y cuando fue y tocó el borde del manto, entonces el flujo se detuvo y ella fue sanada. Y Jesús le dijo, mujer, eres libre, hija, eres libre de tu azote, ve en paz. Y la palabra paz es la palabra chalón. Y la palabra chalón es vete y prospera espiritualmente, físicamente y materialmente. Aquella señora se entiende que recuperó todo lo que había perdido por la calamidad, lo recuperó por el toque de Jesús. Aún los que son pobres por calamidad, la vida les puede cambiar. Pero llego a la parte final, por favor contenga su respiración, que esto se puso bueno, hermano. ¿Cómo actuamos los enemigos de la pobreza? Los enemigos de la pobreza sabemos cómo destruirla de manera contundente. Yo te doy un consejo. Al pobre, por favor, al pobre, ayúdame a tratarlo con guantes de seda. Ayúdame a tratarlo con guantes de seda. Pero a la pobreza, quítate los guantes y entrémosle a puño limpio, hermano. No podemos consentirla. Yo sé por qué te lo digo. Tengo en mi equipo en este momento hombres y mujeres millonarios, y llegaron que nos tocaba darles para el mercado. Y les enseñé esto y les dije, a ver, ustedes son, vamos a demostrarle al mundo entero que sí se puede ser un multimillonario saliendo de menos cero con el favor de Dios. ¿Cómo actuamos los hombres y mujeres que nos constituimos enemigos de la pobreza? Que nunca más la consentimos. Yo le dije a mi esposa, he erradicado los créditos en mi casa. No me sacan fiado en la tienda ni en ninguna parte. Vamos a creerle a Dios lo que Él nos ha prometido. Y la cosa cambió. La cosa cambió, hermano. Aquí están. Aquí están estos consejos, que es el manual de instrucciones cómo operamos los enemigos de la pobreza. Primero, hay que tomar la decisión de salir de ella. Me dijo el apóstol Otoniel Font, que usted lo ven por enlace, de Puerto Rico. Me dijo, Jesús, ser feliz y ser próspero comienza con una decisión. Y yo recuerdo el día que decidí romper con la pobreza. Senté a mi esposa Tina y a mis hijos, estaban niños, y les dije, perdónenme por favor. Los hice pasar tanta vergüenza, hermano. A mi esposa le regalaban faldas de segunda anchas y le tocaba agarrarle pinzas así. A mis hijos, una vez un hermano me dijo, pastor, mire esta bicicleta para su niño. Y yo, gracias. Solamente, pastor, cámbiale las llantas, los rines, píntela y le queda como nuevecita, pastor. Porque eso era lo que yo inspiraba, pobreza, hermano. Era una ruina terrible. Y yo reuní a mi esposa y a mis hijos y les dije, hoy les pido perdón por haber sido pobre, pero hoy les garantizo algo, les dije a ellos. Nunca más a partir de este día, les dije, vamos a ser pobres. Les dije, yo tomo la decisión como sacerdote de la casa. Yo tomo la decisión, le dije a mi esposa, como cabeza de esta familia, de salir de la pobreza en el nombre del Dios que vive y reina. Y tomé la decisión. Hoy mis hijos desean ser pastores porque saben que Dios nos ha bendecido. Ellos aman la obra del Señor y aman sembrar en el reino de Dios. Hoy mi esposa está muy bendecida y motivada. La pobreza, nos despedimos de ella hace muchos años, gracias al Señor. Toma la decisión de salir de la pobreza. Segundo consejo,
Nunca te canses de exponerte a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene tesoros. ¿Sabe qué se dice? Se dice que los ricos económicamente que desprecian la palabra pueden llegar a la pobreza, pero se dice que los pobres que algún día nos expusimos a la palabra podemos llegar a la riqueza, porque no sé qué tiene la palabra, pero tiene algo, hermano. Aplaude la palabra de Dios. No sé qué tiene, pero tiene. Ella tiene algo. Nunca te canses, no sientas tedio sentarte a escuchar la palabra. Recibe la palabra, aplica técnicas para trabajar en la palabra, escríbela, memorícela, haga lo que sea, pero enamórate de la palabra, porque Jesús dijo: ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tercer consejo, agarra esto por favor. Para salir de la pobreza, haga uso de la fe. Aprenda que la fe no es un artefacto decorativo. La fe Dios no la dio para decir: yo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Mire, y hemos compuesto coros y la gente se sabe los coros, pero más que eso hay que llevarla. Santiago es fuerte y dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. El profeta Eliseo le dijo a la mujer: ¿qué tienes en la casa? Una vasijita de aceite. Tranquila, señora, corra y consiga vasijas prestadas y con tu vasija llénala. Usa la fe, señora, para multiplicar lo que tienes. Jesús agarró en sus manos unos panes y unos peces y lo multiplicó porque usó la fe. Abraham fue prosperado no por una herencia que le dejaron, fue prosperado porque fue un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No solamente use la fe para echar fuera demonios o sanar enfermos o hacer grupos, úsela para eso, pero también úsela para erradicar la pobreza y para prosperar, para multiplicar. Cuarto consejo: sea diligente. Busca ahí en Proverbios rapidito, 21. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Aprende a ser diligente. La diligencia no tiene que ver con caminar rápido. La diligencia tiene que ver con el tipo de mentalidad que tenemos. Y Salomón por el Espíritu dice: los pensamientos del diligente presentan una tendencia a la abundancia. Cuando tu hijo te diga que quiere tener un helicóptero, un avión, un edificio, una finca, la mayoría de padres, cuando los hijos nos decían eso: ¿este se volvió bobo o qué? Vaya, venda periódico. ¿Cuánto de aviones ni nada? Eso es muy caro. Y no es que los hijos sean bobos, es que ellos tienen una intuición en su espíritu que Dios quiere hacerlos prósperos. Pero nos regañaron tanto que nos hicieron creer que no podíamos. Si tú andas pensando en cambiar de casa, cambiar de carro, ampliar la empresa, comprar computadores nuevos, tener otras oficinas, no es que, uy, Señor, reprendo toda ambición. No, eso no es ambición, eso es visión, hermano, porque tú quieres producir para el reino de Dios. Eso es pensamiento de diligente. El Espíritu te está poniendo pensamiento de diligente. Sea diligente. Proverbios capítulo 10 versículo 4 dice: Proverbios 10:4: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué? Enriquece. Mírese las manos ahí, diga conmigo: mis manos. Dígalo fuerte: mis manos son manos diligentes. Por eso estoy destinado a ser enriquecido, a prosperar para la gloria de mi Señor. Diga: mi Dios va a usar estas manos para ser prosperado. Entonces sea diligente, por favor. Y el último consejo, escúchame bien para terminar, préstame mucha atención, porque la pobreza hay que sacarla de la casa a como dé lugar. Juan capítulo 12, por favor. Juan 12 dice así, a partir del versículo 1. Juan 12.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Diga conmigo, de mucho precio. Quiero que lo diga fuerte: perfume de mucho precio. Ahora diga conmigo: todas las personas que tenemos visión de reino y que vamos a prosperar impresionantemente, diga, todos tenemos un perfume de mucho precio. ¿Cuántos lo creen? Mira cómo dice la palabra. Entonces María tomó una libra de perfume de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Escucha esto. El sexto consejo para erradicar la pobreza de nuestras casas, o el quinto, es tener la actitud de María, no la de Judas. Judas hizo una propuesta, perdóneme que use esta palabra, netamente diabólica. La propuesta de Judas fue: quítenle a Dios y denle a los pobres. La propuesta de María fue: yo voy a darle a Dios y así tendré aún mañana pasado para darle a los pobres. Quizás Judas estaba haciendo uso de aquel pensamiento antiguo que decía: el que le da al pobre le presta a Dios. Pero no cabía en ese contexto, porque Judas lo que estaba era proponiendo: quítenle a Dios y denle al pobre. Y yo he visto en todos estos años gente tan pobre, señores, tan pobre, que toda la vida ellos han trabajado para ellos y todavía no les alcanza. Porque no hay peor pobreza que vivir convencido que no se tiene para dar. La raíz de la pobreza más impresionante es caminar por la vida convencido que no se tiene nada para dar. Por eso cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y estaban en el desierto, les hizo una propuesta: den para el tabernáculo, porque quería hacer del pueblo un pueblo ofertante, un pueblo que tuviera para dar. Porque cuando la persona vive convencida que no tiene para dar, le da lugar a la pobreza. Pero cuando uno vive como María, convencido que sí tiene algo para dar, uno puede escuchar a Jesús. Yo sé que al pasar los años tú lo vas a entender cada día con mayor claridad. Pero los pastores, hombres y mujeres de Dios, tenemos que pararnos firmes en los púlpitos. Y con la unción de la palabra tenemos que contrarrestar el espíritu de Judas y el espíritu de Caín. Porque Caín no es una persona, Caín es un espíritu experto en asesinar y en matar a los Abeles. Porque los Abeles son los hombres y mujeres que construyen templos, porque ellos traen los becerros más gordos para el Señor. Y Caín lo llevó al campo y lo mató porque tenía envidia. Y ese espíritu sigue existiendo. Todavía uno encuentra gente que cuando observa que otros van a diezmar, uy, pero eso es mucho, allá hay mucha plata. El espíritu de Caín operando. El espíritu de Judas, que es un espíritu que quiere venir y ridiculizar al que da para el Señor. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tengo que hacer? Escuchar a Jesús. Jesús lo escuchó hablar. Ahí estaba la señora. La señora le dijo:
María le dijo a los que estaban en la puerta: hágame un favor, lávele los pies a todo el mundo, pero a mi Señor Jesús déjemelo entrar, que a Él no le voy a lavar los pies con agua. Y de repente, delante de todos, sacó un perfume de casi 7 millones de pesos y comenzó a lavarle los pies al maestro. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y es cuando Judas habla. Y cuando Judas habla, ella siente cierto temor. Dice: ay, parece que la embarré. Está hablando el economista, el contador, el tesorero del Señor. Él sabe de plata. Pero aquella mujer fue confortada cuando escuchó a Jesús, que dijo: déjala, déjala. Tu esposa quiere ofrendar, déjala. Tu esposo quiere ofrendar, déjalo. Tu hijo quiere ofrendar, déjalo. Tu hija quiere ofrendar, déjala. Estuve llorando a una niña en la iglesia. Le dije: hija, si quieres te regresamos. Se le ocurrió en un evento que hicieron de jóvenes sembrar un celular. Ay, y el papá la agarró y le dio una tanda, hermano. Y le dijo: y que ni sepa que vuelve por allá donde esos ladrones. Y él le decía: papá, pero es mi celular, ustedes me lo compraron y es mío. Yo tengo ahí para comprar uno más barato, es que sería muy caro y yo quise sembrarlo. No, pero enojadísimo, hermano. Y hasta el día de hoy la niña nunca más volvió a la iglesia por miedo al papá. Recuerdo el día que mi hijo me dijo: papá, voy a sembrar porque quiero tener un hotel. Le dije: mi amor, tú no vas a tener un hotel, tú vas a tener una cadena de hoteles. Y nunca le hemos impedido sembrar. ¿Sabe? Jesús dijo: déjala, déjala. Y ojo con la frase: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Le dijo a Judas, porque personas con el espíritu de Judas son formadores de pobres que nadie los para. Jesús no dijo: a los pobres siempre los tendré conmigo, arruinados todos para la gloria de Dios. No, le dijo Judas: a los pobres con líderes como tú, ladrones que no quieren darle a Dios, con líderes como tú, siempre van a tener pobres. Pero los que vienen a mis pies a traer algo, esos no van a ser pobres, esos van a combatir la pobreza, esos vamos a erradicar la pobreza para siempre. Vamos a aplaudir al Rey de Gloria. El Señor nos llamó a erradicar la pobreza con actitud en el nombre de Jesús.